Buenos días. Vamos a continuar y a rematar la mañana con esta mesa, con esta conversación que lleva por título Viaje a 2030, una perspectiva hispanoamericana. Antes, durante la mañana, se ha hablado de la importancia del español, la expansión del español en el mundo. Hablamos de un mercado potencial, al menos de personas que tienen el castellano como lengua materna, de 470 millones de personas. Hay incluso una estadística del Instituto Cervantes que manejan ellos, que sumando las personas que tienen el castellano como idioma, en fin, idioma de estudio, estudiantes de castellano y gente que tiene un uso limitado también del castellano, llegaríamos hasta los 560 millones de hablantes. Pero esto, como ahora se irá un poco desarrollando en esta mesa, no es el chollo que aparentemente parece, ni es un mercado fácil, ni eso es una cosa que sea, en fin, como dice en catalán, bufar y fe ampollas, ¿no? No se sopla y salen burbujitas. Para contarnos un poco cómo suceden las cosas y cómo pueden suceder y cómo de cara al 2030 este mercado podemos incluso mejorarlo y acercarnos a él, tenemos aquí a los cuatro ponentes que voy a ir presentando de uno en uno. A mi derecha, José Calafell, de Grupo Planeta, es ingeniero industrial, un ingeniero industrial pasado por ESADE, por IES, por estudios de marketing en la Columbia Business School, en Harvard, que lo contaba ayer en una cena, llegó al mundo editorial un poco casi por los pelos, ¿no? Porque hubo una llamada telefónica justo 24 horas antes de que tuviera prácticamente una entrevista para un trabajo casi seguro en el sector hospitalario, ¿no? del material hospitalario, por lo cual, en fin, el sector editorial se hubiera perdido a José Calafell y actualmente también se hubiera perdido muchas cosas, hubiera ganado más dinero seguramente, pero a lo mejor no se hubiera reído tanto. Cuando yo le he preguntado, ¿no?, este lema del Congreso 2030, ¿dónde se ve, José Calafell? Él ha estado un poco misterioso. Aunque es ingeniero industrial, no es una persona cuadriculada, no le gusta hacer planes. Y dice que, bueno, que en el año 2030 cumplirá 60 años y no sé si estaré en esto, me dice. Me veo en la Costa Brava, pero bueno, que nos desvele el misterio de un poco qué va a suceder con su vida y sus cosas en los próximos años. José, tu turno. Porque si te dijera que voy a seguir en esto, contradeciría un poco lo que voy a explicar ahora, ¿no? Yo creo que más valdría que no estuviera en esto. Mira, efectivamente no me gusta planear el futuro, entre otras cosas porque no me siento capaz de predecirlo, ¿no? Absolutamente. Entonces, esto del viaje al 2030, desde la perspectiva del mercado editorial y en concreto Hispanoamérica, pues yo te lo enfocaría más desde lo que me gustaría que pasase, aunque es verdad que tengo ciertos elementos y ahí entraré ya un poquito más en los datos duros de por qué creo que eso puede pasar, pero sobre todo me concentraré en los obstáculos, en qué es lo que me preocupa, digamos, ¿no? Yo creo que para el 2030, incluso antes, el mercado editorial en español, castellano, como dices aquí, va a dar un giro absoluto, entre otras razones porque creo que el equilibrio entre o la proporción entre lo que es el mercado latinoamericano y español va a dar completamente un vuelco, ¿no? Es decir, ya la diferencia entre tamaño de mercado entre el mercado español e hispanoamericano ya está mucho más, digamos, corta de lo que ha estado normalmente por diferentes razones, pero creo que en unos años claramente el mercado latinoamericano va a superar en tamaño de mercado a lo que es el mercado español. Entonces esto me parece es una cuestión meramente numérica que sí que de alguna manera tendrá que modificar el equilibrio de nuestra industria. Me parece que ya es verdad que en Argentina hay 300 editoriales argentinas, que en México puede haber 200, que en Colombia bastantes menos, pero también las hay, pero desgraciadamente es un proceso, digamos, que se ha venido dando. Ahora son editoriales básicamente locales, no tienen un alcance hispanoamericano. Por lo tanto, el epicentro realmente de la industria está en Barcelona, o está en Madrid, desde mi punto de vista, está en Madrid desde el punto de vista del libro de educación. Yo creo que esto necesariamente, por lo que dije antes, va a cambiar, es decir, tiene que cambiar. O sea, hablaremos propiamente de un territorio de la Mancha, pero no en un sentido poético, sino en un sentido propiamente de industria. Y más que un epicentro específico en la península ibérica, lo que habrá es una federación
o una red de centros de industria editorial entre Barcelona, Madrid, Santiago, Buenos Aires, Bogotá, la Ciudad de México. Necesariamente tiene que ser así, entre otras cosas, porque las fronteras artificiales entre el permítanme usar la palabra un poco pedestre, del consumidor, están cayendo todos los días. Y esto es así, las diferencias que muchas veces hemos creado los propios editores, y quiero cerrar con una anécdota al respecto, ya no van a existir. ¿Por qué digo esto? Pues hay cuestiones evidentemente poblacionales, que es decir, las pirámides poblacionales son absolutamente inversas entre España y Europa y América Latina, con lo cual quiere decir que en los próximos años tendremos una masa de lectores que ya viene, y que de Harry Potter para acá es una absoluta marejada de lectores jóvenes, y que esto va, pues como digo, va a modificar los tamaños de los mercados, pero también me refiero al hecho de que, y perdón que me atreva, hace poquito, no lo escuché, pero creo que estuvo aquí un booktuber que seguramente sabe mucho más de esto que yo creo que la frontera entre el lector español o el lector argentino con la que hemos crecido, por lo menos mi generación, ya no existe hoy en día con el lector joven. O sea, en absoluto, el lector joven ahora, desde mi punto de vista, la nacionalidad o la localidad del tema que está tratando el novelista o el autor les es absolutamente indiferente. Eso no tiene importancia. Y decía que quería contar una anécdota. Yo tengo una gratísima experiencia trabajando con José Manuel Lara Bosch. José Manuel Lara decía que estas fronteras las habíamos creado artificialmente los editores. Decía, yo no veo absolutamente ninguna razón para que en España triunfe los suecos y los ingleses y no triunfen del boom para acá los argentinos o los colombianos. Él decía que esa era una responsabilidad nuestra de los editores, porque el lector no hacía esa diferenciación. Bueno, obviamente estaba provocando, y me estaba provocando a mí como colaborador suyo, pero algo de razón, algún punto tiene en esto. Pues estoy absolutamente convencido que al modificarse este equilibrio de los tamaños de los mercados y del epicentro de la industria, necesariamente se tendrá que modificar también el enfoque de contenidos en lo que es el mercado editorial en español. Es decir, ya no pensaremos en voy a editar un argentino, voy a editar un mexicano, voy a editar un colombiano, voy a editar un español, sino pensaremos en contenido en el ámbito de este territorio de La Mancha. Y como digo, pues de Harry Potter para acá, se ha modificado claramente en América Latina el consumo. Es decir, hoy en día preguntamos en las librerías, incluso en las librerías virtuales, cuando te quieren dar alguna información, y la proporción de literatura infantil y juvenil viene subiendo de una forma apabullante. Mucho más en el tema juvenil que en el infantil, porque para bien o para mal, vivimos mucho del contenido que nos viene de Estados Unidos, que es mucho más fuerte en el ámbito juvenil. Ahí hay un trabajo pendiente con el tema infantil. Pero eso a mí me da la esperanza para que, si mantenemos ese trabajo, el mercado realmente crezca mucho más. Lo que pasa es que los riesgos, y ahí de lo que quisiera hablar para cerrar esto, es precisamente que no seamos capaces de hacer esto, ¿no? Por 3 razones principales. La primera, porque hay una fragilidad del canal de distribución en América Latina brutal. Es decir, incluso, si me permites, no hay el consenso de parte de los editores de que este es un punto importante. Cuando los norteamericanos nos decían las librerías van a desaparecer, todo el mundo decíamos las librerías van a desaparecer porque lo dicen los americanos. Ahora resulta que como los americanos están poniendo librerías de nuevo, ahora tienen importancia las librerías. No existe consenso ni siquiera en nuestra propia industria de la importancia del canal librero y del canal de distribución. Segundo peligro, que como editores seamos capaces de seguir alimentando estos intereses de la gente joven que está ingresando a nuestro mercado, que ciertamente no serán lectores como lo hemos sido nosotros, y que tendrán otros parámetros, otros intereses, otros gustos. Y para que seamos capaces de hacer esto, viene quizá, desde mi punto de vista, el reto principal, y es el reto, esto es muy válido para América Latina, no entro en España, pero para América lo es, que seamos capaces de atraer talento joven a nuestra industria. Hoy en día no somos capaces. Tenemos una industria poco profesionalizada, hablo por América Latina, insisto, y muy tradicional, y con gente pues con una concepción casi vocacional del trabajo editorial. Necesitamos ser capaces de atraer talento joven, de competir con Apple, con Google, con Microsoft. En el año 99 yo hacía un curso de posgrado corto en la Universidad de Columbia,
Y con esto termino. Un profesor de innovación y tecnología, cuando se enteró que yo trabajaba en la industria editorial, me dice, ¿de libros? Le digo, sí, de libros. Salte de eso inmediatamente. Eso no tiene el más mínimo futuro. Bueno, me he de confesar, yo tenía 28 años, que algún miedo en el cuerpo me metió. Pues como decías hace rato, de bastante me hubiera perdido. Me gustaría saber qué están diciendo los profesores de innovación y tecnología a los estudiantes de hoy en día respecto a la industria editorial. Y eso definitivamente tenemos que cambiarlo si queremos realmente alcanzar ese potencial del que estoy convencido tenemos en América Latina. Gracias. Muchas gracias. Como buen ingeniero, lo has clavado al segundo. Nuestro siguiente ponente es Oriol Castanys, larguísima trayectoria en el mundo editorial, con responsabilidades en RBA, en Grup 62, en el mundo de la distribución, como gerente de distribuciones Enlace. Y bueno, actualmente compagina, en fin, la inmersión en el mundo de la distribución y la exportación con Batiscafo y también con la gerencia de la editorial Anagrama. Al preguntarle por 2030, cómo se veía en 2030, me dice que su sueño es vivir entre Buenos Aires y Barcelona, que se lo imagina como una especie de palacio de invierno y palacio de verano, pero eso sí, a pesar de llevar una vida más regalada, haciendo alguna cosita, algún pinito todavía siempre en el mundo de la edición, ¿no? Nunca despegarte de eso. Oriol, tu turno. Como dijo anoche Eduardo Mendoza en la inauguración del Fórum, porque hicieron creo la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo se veía en 2030? Y dijo que la verdad es que le preocupaba más cómo se veía él mismo que cómo estaría la edición. Me ocurre un poco lo mismo. Estaría bastante deteriorado de todas formas, ¿eh? O sea, creo que bueno, un poquito más que ahora seguro. Bueno, de entrada, muchas gracias por la invitación a todos, a los organizadores del Fórum. Y por mi parte me parece un poco un atrevimiento intentar responder una pregunta como la que se nos pone ante un auditorio donde hay muchas personas que conocen América mucho mejor que yo, sin duda. Me tranquiliza, sin embargo, estar con estos compañeros en los que hay que son grandes profesionales y grandes conocedores del mercado latinoamericano y ellos mismos latinoamericanos, ¿no? Si esto fuera un partido de fútbol, diría que Ilia y yo seríamos el equipo local, pero que el claro favorito serían los visitantes y por lo tanto que no tenemos nada que hacer, ¿verdad, Ilia? Tanto Consuelo como José tienen una larguísima experiencia en puestos de mucha responsabilidad en el sector editorial y en el caso de Consuelo además con una brillante carrera en la función pública en México. Yo creo que este debate nos debería servir también para, a la vez de pensar cómo va a estar América, o cómo puede estar el mercado del libro español en América en el 2030, también qué pasará en el mercado en España, porque en un mundo globalizado como el que estamos viviendo es imposible, creo, pensar el uno sin el otro. Y aquí propongo un primer tema para el debate, que es, ¿va a seguir siendo España, y un poco sigo aquí, ahora voy a tu intervención, ¿va a seguir siendo España el motor de la edición en castellano en los próximos años, o el centro se podría trasladar a México, a Argentina o inclusive a Estados Unidos? Cuando empecé a trabajar en el mundo del libro, en los años 70, la producción editorial en América era muy importante. Baste recordar los nombres de Sudamericana, Losada, ERA, Fondo de Cultura, Siglo XXI, Fabril, MC, Joaquín Mortiz, Paidós, que Enrique Folk, el editor español más americano que he conocido, impulsó en España, la chilena Zigzag, Jorge Álvarez y un larguísimo etcétera de sellos que desarrollaron un gran trabajo en un momento en que en España la producción editorial estaba rigurosamente vigilada. Latinoamérica, y en esto también coincido, vamos a repetir seguro algunas cosas, pero Latinoamérica va a ser una de las zonas del mundo con más posibilidades de crecimiento, es una de las zonas del mundo con más posibilidades de crecimiento, por aumento de la población, desarrollo económico, un mayor acceso a la escolaridad que debería, ojalá, favoreciera un incremento de los índices de lectura, que si además las políticas culturales y fiscales de los países americanos adoptan, como pedía el informe de CERLAC, el modelo seguido por algunos países europeos en los que el libro es considerado como un bien cultural portador de valores, y eso se tradujera en un claro apoyo a la creatividad, a las compras institucionales para bibliotecas, una cosa que Consuelo hizo mucho y muy bien en su etapa en Conaculta y en la SEP,
a una defensa del tejido de librerías mediante la implantación real del precio fijo, a un desarrollo de la industria gráfica, etcétera, etcétera. Si se dieran todos estos factores, es muy probable que América Latina, en general, o alguno de sus principales países, disputaran a España la centralidad que hoy ejerce en el mundo del libro en castellano. Pero más allá de lo que pueda suceder, es obvio que al sector editorial español le interesa una América Latina fuerte, unos canales de distribución cada vez más profesionales, sistemas de información y medidores de datos de ventas fiables y que den la oportunidad a las editoriales medianas y pequeñas, es decir, a las que no pueden tener una estructura propia, de crecer al otro lado del Atlántico. Pero lo mismo vale en la dirección contraria. Hay muchísimos proyectos muy interesantes en América Latina, en Hispanoamérica, que tienen muy poca visibilidad en España por estos problemas de distribución. Creo que hay un peligro que al no poder asegurar una distribución en todo el ámbito español, directa o indirectamente, mediante acuerdos de coedición, como sea, podría poner en entredicho la compra de derechos mundiales por parte de una editorial y nos llevaría a un minifundismo que en mi opinión no sería beneficioso, o al contrario, hacia una concentración que uniformara el sector y borrara su diversidad. Pienso que no defendemos con suficiente fuerza la idea de un autor, una editorial, en lugar de un autor, un país. Y en este sentido, no puedo dejar de poner a Anagrama como ejemplo, porque me parece digna de admiración la tozudez y la determinación de Jorge Herralde para que todos los escritores del catálogo estén distribuidos y promocionados en España y en cada uno de los países de Hispanoamérica, independiente de su origen, de su país de origen. No recuerdo quién decía que para que un escritor latinoamericano fuera publicado en España, previamente tenía que ser traducido al francés. No deberíamos permitir que esto suceda si queremos que el peso del sector editorial español sea proporcional al peso que la lengua castellana tiene en el mundo. Para terminar, veo el futuro del libro español con optimismo. Un evento de la dimensión de la Feria del Libro de Guadalajara demuestra la fuerza, el potencial y la solidez del libro y de sus agentes en México. Pero hay más. Algunos festivales como el JAI, como el FILBA de Buenos Aires o este mismo Fórum de Editores son iniciativas que fomentan este concepto de mercado común cultural que, en mi opinión, es imprescindible para el futuro del libro español. Un mercado común que debería contar también con un espacio común de comunicación que hoy por hoy existe solamente a través de iniciativas valiosas, pero muy minoritarias. Se me ocurre una idea, y ahora sí termino de verdad, se me ocurre una idea tal vez imposible, pero que podría ayudar a consolidar este mercado común del libro. Un suplemento de libros realizado y compartido por los principales periódicos de varios países hispanoamericanos, a partir de una selección de lo mejor de cada uno de sus suplementos culturales y que llegara regularmente a todos los lectores de España y América. Una idea que por tema de costes se podría impulsar, al menos inicialmente, desde un entorno internet, digital. Pero yo sigo siendo de papel y, por lo tanto, dejo aquí picando esta idea, como dicen en Argentina, para los que vienen detrás. Muchas gracias. Hay aquí doctores de periodismo cultural como Sergio que habrá que darle vueltas a esta idea. Tenemos también con nosotros a Ilia Pérdigo. Él empezó viendo el sector editorial desde la perspectiva de una agencia, hasta que asumió a mediados de los años 2000 la dirección comercial de Ediciones Urano en México y, bueno, en el 2009 vuelve a Barcelona para colaborar con la entonces naciente Editorial Al Revés, una editorial independiente, pero muy especialmente volcada, muy especialmente interesada en el mercado latinoamericano, muy sensible. Le he pedido también a Ilia que me dijera en esta máquina del tiempo del año 2030 dónde se ve. Ilia me ha respondido diciendo que en el 2030 se ve leyendo manuscritos mientras viajo a las diferentes sedes de Editorial Al Revés en Latinoamérica. Me veo volteando al dato que dice que solo un 2% de lo que importamos es de países americanos. Me veo con la capacidad de publicar más autores latinoamericanos y, sobre todo, me veo en una red internacional de editoriales independientes gestionando publicaciones, derechos y promociones de autores en todo el mundo. Por último, me veo proyectando a muchos más autores catalanes que publican en catalán al extranjero y, en definitiva, exportando literatura catalana. Y sobre todo, me imagino yendo por la calle, esquivando gente inmersa en sus lecturas. Ilia, eres un optimista y necesitamos optimistas como tú. No pensaba que lo ibas a leer todo. Gracias por serlo. Pensaba que iba a quedar en privado para ti y para mí. Ante todo, muchas gracias. Estamos en petit comité. Sí, sí. Gracias por haberme invitado, gracias por la presentación, Toni. Es un placer compartir mesa con
con Consuelo, con José, con Uriol, porque la verdad es que su trayectoria los avala sobradamente. Y bien, como decía Tony, yo viví 5 años en México, viví 5 años trabajando como director comercial en Ediciones Urano, y eso me permitió conocer el sector latinoamericano, el sector del libro, concretamente el mexicano, pero un poco de forma global el latinoamericano. Y bueno, es un mercado que difiere considerablemente lo que es el sector del libro en España, o concretamente en algunas partes determinantes de lo que es el funcionamiento del sector del libro difieren muchísimo, pero eso, si luego Tony lo ve oportuno o la propia charla nos lleva a eso, podemos ver un poco las diferencias. Pero yo creo que como más puedo aportar en esta mesa redonda es como editor independiente, como desde el punto de vista de una editorial independiente. Y para ello me gustaría brevemente y de forma muy sintética explicaros lo que es Editorial Al Revés. Editorial Al Revés es una editorial de 4 socios, de 3 trabajadores. Es una editorial que publica entre 15 y 20 libros al año. Y es una editorial, este es un punto importante, para algo que veremos después, es una editorial que publica en catalán y en castellano. ¿Por qué explico mi modelo? Lo explico porque es un modelo muy extrapolable a una realidad hoy en día en España, en Cataluña. Hay muchísimas editoriales que funcionan, evidentemente, con sus matices, pero con este tipo de formato. Editoriales como Coma Negra, como Raig, como Calandraca, como Sevilla Aranza, como Gragal, como Pagès, como Ático Los Libros. Editoriales que incluso muchas de ellas no han adquirido la mayoría de edad. Diría que incluso muchas también no llegamos a los 10 años de existencia, pero que nuestro nacimiento evidentemente tenía un enfoque totalmente nacional, pero un deseo y una proyección también internacional. Entonces, dicho esto, y ya uniéndolo un poco con la pregunta del 2030 y Hispanoamérica, estas editoriales que nacimos con que somos relativamente jóvenes y que nacimos con este objetivo latinoamericano, hoy en día, y dado el contexto, creo que habría muchísimas variables que se podrían tratar, pero me gustaría centrar, o por lo menos en esta primera parte, en 3 áreas que yo considero esenciales para lo que es una editorial independiente. El primero es el asociacionismo, asociarse, las redes internacionales. Para mí es el punto más importante, el punto que encuentro básico, y es no estoy inventando nada, ni estoy en un mundo utópico. Permitidme que os explique que nosotros, como Editorial Al Revés, aquí en Cataluña, formamos parte de la Asociación de Editors en Lengua Catalana, una asociación que aúna, que engloba 97 editoriales que publicamos en catalán, una asociación que es nuestro interlocutor ante las instituciones públicas, nuestro interlocutor ante los planes de fomento de la lectura, ante los diferentes festivales, ante las diferentes subvenciones y demás. 97 editoriales, por cierto, que son un abanico muy amplio de tipologías de editorial. Paralelamente, Editorial Al Revés forma parte de una asociación muy pequeña de 8 editoriales, Llegir en Català, en el cual nos asociamos buscando difusión conjunta, catálogos conjuntos, asistencia a ferias conjuntas. ¿Por qué explico esto? Porque son 2 tipos de asociaciones muy diferentes, con objetivos totalmente diferentes. Y esto, ya llevándolo a nivel internacional, eso es lo que debemos buscar las editoriales independientes. Y de hecho, como decía, no estoy inventando nada, hay asociaciones como Alianza Internacional, que muchos de vosotros debéis conocer, pero es una asociación que se creó en 2002, que a día de hoy aúna más de 400 editoriales independientes, repito, más de 400 editoriales independientes de los diferentes continentes, desde África, Asia, América y Europa. ¿Y qué nos permite esto? ¿Qué beneficios podemos obtener los editoriales independientes de este tipo de asociación? Los diré de forma muy superficial, luego se pueden llegar a profundizar algunos o tendríamos que inventar 50 mesas más para poder hablar de cada uno de ellos. Compartición de derechos, autores que uno quiera publicar en los diferentes respectivos países, se puede asociar, comunicar con el francés, con el canadiense, con el mexicano, con el peruano, para intentar hacer una oferta conjunta. Llevándolo a ese terreno, comunicaciones, promociones, difusiones, distribuciones, compraventa de derechos, en fin, el abanico es amplísimo de posibles colaboraciones entre editoriales independientes. Creo que eso es una ventaja absoluta. Digo Alianza Internacional, como puedo mencionar a ACLI, por ejemplo, que es la Asociación Colombiana de Librerías Independientes colombianas que se han asociado, que han montado su propia distribuidora y que lo que hacen es distribuir editoriales independientes españolas en sus librerías en Colombia. En fin, encontraríamos muchos más ejemplos de este tipo de redes que ya existen y que creo que de aquí al 2030 deberían potenciarse mucho más, y seguro se van a potenciar mucho más, porque en el contexto tecnológico en el que vivimos eso se nos permite y se nos permitirá en mayor medida.
El segundo punto de los tres que quería que por lo menos mencionar inicialmente es el apoyo institucional. Evidentemente cualquier editorial independiente pretende ser independiente absolutamente de todo, pero bueno, eso también sería extrapolable a cualquier editorial y depender de nada, como cualquier empresa en el mundo que no le gustaría depender de nada. Lo digo porque el mercado, bajo mi punto de vista español, catalán en este momento se encuentra en un punto de madurez, pues se encuentra en un punto, concretamente para las editoriales independientes, que requerimos, y esto no es una solicitud de ayuda, sino una impresión, de un apoyo institucional en esta proyección internacional. Desde hace algunos años, desde el Departamento de Cultura aquí en Cataluña, se está montando un stand en la Feria de Guadalajara, cosa que es muy beneficiosa para editoriales como las nuestras, porque si nos permite tener un espacio decente y no tener que irte reuniendo en los diferentes bares, sino que tienes una mesa, un espacio para exhibir tus libros, un espacio para compraventa de derechos, un espacio para buscar distribuidores, y eso es algo que hay que agradecer. Este año, además, si no me equivoco, se suma el Ramon Llull, que evidentemente ya todos conocéis, pero digamos que proyecta la literatura catalana al exterior, al extranjero, también se suma en ese proyecto. Todo esto es lo que de aquí al 2030 espero que tengamos totalmente consolidado y totalmente coordinado, y que eso nos permitirá a las editoriales independientes que nos buscamos la vida aquí, tener una pata mucho más metida allá y demás. Y entonces cambiar ese porcentaje que decía de lo que importamos aquí, o esa apuesta que por desgracia en muchos casos se hace menos, de autores latinoamericanos que nos encantaría publicar, pero por el hecho de no estar aquí, del hecho de la prensa, del hecho de no sé qué, pues a veces nos vemos un poco limitados en ese aspecto. Y la última pata es el tema digital, digamos, ¿no? Antes comentaba con Consuelo que va un poco por la línea, también un poco lo apuntaba José y Uriol. Cuando los problemas de distribución son tan grandes y existe el mundo digital, no sé en qué medida, no sé en qué grado, pero debemos sacarle partido y debemos aprovecharlo. Creo que de momento, para la primera ponencia, esas son las tres patas que quería aportar. Y nuestra ponente, que nos falta. Es Consuelo Sáizar. Estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana y filosofía en Cambridge. Ha sido directora general de varias editoriales importantes, JUS, que ahora está en Valpaso, en España, Fondo de Cultura Económica, presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México y del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. Y bueno, todo esto le da una visión realmente especialmente penetrante, ¿no?, de las dinámicas del libro, no solo desde el punto de vista de la editora, sino también desde el punto de vista de la persona que ha estado institucionalmente vinculada un poco a esos canales de fomento de la lectura y la distribución. Consuelo también la he puesto en el brete de que se ve a sí misma en el año 2030, y ella se ve a sí misma, dice que en el año 2030 está segura de estar haciendo lo que más le gusta y lo que más me define en la vida, que es leer. Estaré en una librería conversando con un amigo o estaré frente al ordenador leyendo un texto y chateando simultáneamente con un amigo. Y espero haber conseguido que los problemas sean o una aventura o una anécdota. Consuelo, tu turno. Muchas gracias. Bueno, antes que nada agradezco la invitación a participar en este foro, muy especialmente a ti, Sergio, por haberme invitado. La verdad es que estoy asombrada porque este foro, en apenas su segunda edición, es ya un referente para la industria editorial internacional. En México se ha tomado muy en serio y se sigue muy de cerca las discusiones y las conclusiones a las que llegaron el año pasado, y ahora están esperando a ver qué sale, qué respuestas y qué sugerencias surgen de aquí. Celebro la realización porque estoy convencida que es indispensable pensar la industria que resguarda la memoria, que difunde el pensamiento, que calibra la creación. Y me congratulo además por participar en esta mesa. Esta conversación inició anoche, la cena a la que fuimos convocados, ahora se hace pública, pero la verdad es que intercambiamos muchas ideas porque los 5, y ha sido una mesa ejemplar en eso, procuramos empezar a conversar antes de sentarnos frente a ustedes. Porque reúne además editores de gran prestigio, periodistas especializados en los temas del libro, académicos de distintos ámbitos y personajes de diversas latitudes.
Incluir en esta reflexión colectiva a quienes trabajamos y estudiamos temas de las industrias editoriales del continente americano, además de generoso, me parece una iniciativa necesaria, ya que tenemos muchos problemas en común, pero la verdad es que las soluciones empiezan a aparecer también globalmente. Como veo reunido todo este talento y además adivino a los futuros editores, parafraseo a Borges cuando describe Londres, que si bien nuestros problemas son una especie de laberinto roto, juntos podemos imaginar mejores mapas de solución, mejores rutas de salida. E imaginar desde el diálogo el futuro e intentar colectivamente adivinar escenarios nos obliga a revisar la historia, que es tan necesaria. Hay un déficit de historia de la edición que ustedes aquí en España ejemplarmente están trabajando. Creo que está sonando algo aquí. Fernando Larraz, con quien comentaba recientemente con Jorge Ralde, está haciendo estudios muy interesantes de relaciones entre la industria editorial de España y la industria editorial mexicana. Pero la verdad es que creo que el punto nodal de esto, lo que creo que podemos definir como una de las muchas bestias negras que tenemos que domar dentro de la industria editorial, es el reto de la distribución. Uno de los grandes reproches o uno de los grandes problemas que ha presentado justamente ese intercambio entre España y América Latina es justamente el problema de la distribución. En México, y es un reproche colectivo, no fuimos capaces de armar en España una distribuidora que pudiera hacer llegar con eficacia y con prontitud los libros que editamos allá. Y seguimos presentando una paradoja. Los editores mexicanos que quieren ser editados en España y los escritores mexicanos que quieren ser editados en España y los editores españoles que quieren distribuir de manera más eficaz en México. A este reto sumo también algo que nos podrá ayudar esta realidad que se nos está presentando, la realidad de una doble realidad que es la del papel y la de la pantalla. Estoy segura que tendremos en algún momento dado que prescindir de esa falsa disyuntiva que es si me gusta leer en papel o si me gusta leer en pantalla, porque las nuevas generaciones tendrán la posibilidad de elegir entre acudir a una librería o bajar en un adminículo electrónico el libro que recién acaba de ser puesto en línea por una casa editorial. Y hablo de una falsa disyuntiva porque son necesarias y complementarias estas posibilidades. Por ejemplo, en México es absolutamente necesario combinarlas porque alrededor del 50% de los municipios, de los poblados, carece de una librería en forma, y el 30% no cuenta con el servicio de la más elemental de las bibliotecas, pero sí cuenta con el servicio de un Wi-Fi poderoso. Casi todo el país es territorio Telcel, la marca de teléfono más importante, que les ofrece la alternativa de leer en tabletas, haciendo posible así que el libro electrónico sea una gran posibilidad de lectura. En este siglo, que ya ha rebasado sus 3 primeros lustros, la gran mayoría de los textos publicados han sido escritos en un ordenador y han disminuido los costos de la alternativa electrónica de una manera dramática. Ahora prácticamente todo libro nace siendo electrónico. En el 2010 murió el último escritor que yo conocí que todavía escribía a mano, Carlos Monsiváis, que por cierto saludo a sus editores, al gran Jorge Ralde. Esto empieza a convertirse en un homenaje involuntario para ustedes, y a su indispensable Lali. Carlos fue el único que escribió a mano y había que transcribirle, que yo haya conocido. Probablemente ustedes conozcan todavía a alguien, creo que Jorge, tú también escribes a mano y también dictas.
Pero la verdad es que empieza a ser una excepción el que las novedades no se editen simultáneamente en papel o en versión electrónica. En 2030 seguramente ese doble y paralelo camino será inevitable. Y estamos viendo además aumentar la alternativa del audiolibro, que se suma a las posibilidades de edición. Creo que lo que hemos hablado aquí es justamente entender que estas dos alternativas son inevitables y complementarias. Quiero terminar diciendo que ayer, al escuchar a Eduardo Mendoza, estoy por terminar, con esa suave elegancia y serenidad que lo caracteriza, en su elogio al editor, a la figura del editor, ratifiqué la intuición albergada desde 1983, cuando me incorporé profesionalmente al mundo de la edición. Al escucharlo hablar de balas y riesgos, pensé en todos los compañeros editores, en aquellos gigantes que han empezado a despedirse, en aquellos que ya se fueron y que hoy son una leyenda de la edición. Pensé nuevamente en Borges y en su poema de los dones, y quiero ahora hacer una nueva paráfrasis. La ambición, creo, de todo editor es que se diga sobre él que fue digno del sabor de cada día. Tal es tu historia, que también es la mía. Lo fue en 1930, lo es ahora y estoy segura lo será en el 2030. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ir retomando algunos hilos. José Calafell y Oriol han coincidido los dos en plantear si va a seguir siendo España el epicentro, ¿no?, de la edición, o se va a trasladar a México, Argentina, Estados Unidos. Lo que yo me pregunto, pero bueno, ¿y eso es bueno o es malo? Es decir, ¿hay que estar temerosos ante esos cambios o es una cosa natural, ¿no? El transnacionalismo, la globalización es algo que está ahí. Yo creo que coincido con la mesa, yo soy optimista por naturaleza en esto, ¿no? Y no creo que sea malo en absoluto, para nada. Al contrario, creo que lo que abre precisamente es un horizonte a enfocar esto de otra manera. O sea, creo que es un proceso inevitable, pero por otro lado esperanzador, en el sentido de que tendremos todos que cambiar la forma de pensar, la forma de acercarnos o de proponer historias al lector, y que eso necesariamente será bueno, ¿no? ¿Eso qué implicaría? ¿Qué Bueno, terremotos generaría ese cambio? No creo que fueran terremotos, simplemente había un desplazamiento del centro. Yo creo que, a ver, por más subjetivo que parezca, implica vamos a decirlo así, un cambio mental, un cambio de paradigma, un cambio de chip, ¿no? Es decir, yo como editor colombiano estoy en Bogotá buscando historias urbanas de Bogotá para mi público colombiano. Pues esto seguirá existiendo, siempre existirá, pero tendremos que ir un paso más allá. Tendremos que estar pensando en el ámbito de este territorio de La Mancha del que yo hablo, ¿no? Soy editor, busco contenido para mi lector en el ámbito del español. ¿Dónde está ese contenido? Está en Aragón, está en Extremadura, está en Cataluña. Es decir, las barreras territoriales, que además la tecnología lo posibilita, incluso tonterías como los low cost, los vuelos baratos lo posibilitan, la forma de trabajar será completamente diferente. Yo coincido totalmente con lo que dice José, porque es que, es más, incluso viéndolo desde nuestro punto de vista, desde España, es algo que deberíamos celebrar totalmente. Es decir, yo siento, y mira que no llevo tantos años en esto, pero una concentración, un encorsetamiento de nuestro mercado que necesita de forma urgente abrirse. Es verdad que siempre ha existido esta apertura, pero hacia donde nos dirigimos, que coincide también un poco en el análisis de este gran territorio de La Mancha, eso es fenomenal, que el mercado sea todo. Entonces, beneficios, problemas, ninguno, beneficios absolutos. Evidentemente luego encontraremos complicaciones y demás, pero cuando podamos realmente unificar y a llamar mercado a todo el conjunto de forma real, yo le veo solo beneficios. Incluso, no sé, piensas por hablar de amigos comunes, tú piensas en la gente de Sexto Piso, de nuestro amigo Rabasa, y vamos, yo comparo como su forma de pensar con la que pensaban los editores con los que yo empecé a trabajar hace 20 años, y no tiene nada que ver. O sea, es gente que llegó a la industria ya conociendo lo que pasaba en España, estudiando en Argentina, dando vueltas por ahí. Su concepción es completamente diferente. Por eso creo yo, decía yo, ponía aquella idea de que creo que para este mercado común hay una necesidad clara
de una comunicación común también, ¿no? De un espacio común de comunicación. Porque uno de los problemas que tenemos ahora es que cada país vive encerrado en sí mismo y hay muy poca información, se traslada muy poca información de un lugar a otro. Con lo cual hay menos conocimiento de las novedades de un país o de uno. Claro, pues es un mercado complejísimo, cuando hablamos del mercado en español, pero es un mercado con muchas peculiaridades, ¿no? Bueno, es un idioma único, hablábamos de los números, y es un idioma que tiene exactamente las diferencias de canales de distribución totalmente desiguales en cada uno de los países. La fijación de precios, supongo que para los agentes literarios siempre debe ser muy difícil cuando se divide el mercado, pero yo insisto, me parece que hay muchísimo talento en la edición y que la gran, y lo vuelvo a insistir en el calificativo, que la gran bestia negra a domar es la distribución. Sí, es verdad. Es decir, hablamos de América Latina, pero América Latina, a ver, digo una obviedad, es una entelequia. Ya cuando vamos al aspecto práctico de las cosas, no hay una América Latina, hay 20 Américas Latinas, 19, diferentes, cada una con su problemática, cada una con temas parecerían tan tontos o tan prácticos, pero a la vez tan duros como el valor de las monedas. Es decir, de repente te viene una devaluación de un 40% en Argentina y eso te destroza cualquier plan de negocio. Además tiene implicaciones prácticas. Cuando un país determinado cierra la frontera a la conversión de divisas, bueno, ¿cómo cobra el autor español o cómo cobra el autor portugués o norteamericano? Y estos son problemas reales que nos afectan día a día. Eso es absolutamente cierto. Yo creo que son dos planos aquí. Un primer plano es que si tenemos este consenso, esta idea de que tenemos que trascender a esto y pensar aquello como un mercado global, ciertamente iremos encontrando los mecanismos para intentar minimizar todo lo demás. Consuelo apuntaba alguna vía con el tema digital, que es un poco lo que decía Ilia también, ¿no? Yo, si me lo permitís, incorporo una idea, porque se está hablando y la parte coincido y lo he vivido y de hecho hablo de lo maravilloso que es, uno de los objetivos que tenía que tener una editorial independiente y ahora mismo tengo un problemón de distribución en México, pero incorporo una idea sobre los problemas de distribución y sobre nuestro sector en el cual tienes que imprimir una serie de cantidad para que te coloquen otra serie de cantidad, para que al cabo de 3 meses te devuelvan una serie de cantidad que luego vos moverás, y es un problema que es un poco loco sobre las impresiones, las distribuciones, los libros que van y vienen. Yo siempre digo que el único que gana aquí es el transportista, ¿no? Porque es el que está llevando libros arriba y abajo en devoluciones y demás. Entonces, incorporar en este sentido, 2030 hablamos, lo veo mucho más factible, a una distribución que no consiste en containers libros arriba y libros abajo, sino que pueda consistir en una mezcla, en un formato híbrido entre ese formato digital y esa impresión bajo demanda, es decir, con una librería que sigue existiendo pero que tiene una capacidad de impresión, en fin, que es una idea un poco vaga que se podría desarrollar un poco más, que la tengo más clara, pero apunto un poco a esa... Una cosa, Consuelo, tú sabes de esto, se ha llegado a hablar en algún momento de políticas de promoción del libro iberoamericanas. Cuando presidí CERLAL fue justamente una de las cosas que más nos ocupó, pero lo que necesitamos también es tener estadísticas similares para poder comparar y tener censos de cuántas librerías existen, cuántas bibliotecas, cuáles son los presupuestos de países, para que de alguna manera el negocio editorial, que no lo olvidemos, es un negocio financiero y tú lo sabes mejor que nadie, José, es... tener claridad sobre los tirajes, sobre los costos de reposición, sobre cómo cuánto vas a poder es una cosa que de abajo hacia arriba está costando muchísimo trabajo. Cuento alguna anécdota. Bueno, alguna cuestión concreta. En América Latina no existen paneles de consumidores. Esto Ilia lo sufrió, o lo sufrimos todos, pero Ilia lo sufrió día a día. Yo nunca he estado en el área comercial, pero es un sufrimiento real. Es decir, tú como editor pones 5,000 ejemplares en la calle y a la semana te están pidiendo más ejemplares en la librería. Realmente no tienes ni idea de cuántos de esos 5,000 ejemplares se han vendido. Tú imprimes 1,000 más, te pueden venir devueltos los 1,000 o los 5,000 previos también. Es decir, no hay una herramienta. Bueno, hay cositas, hay cosas, pero que además están accesibles incluso a las editoriales que quizás sean las que menos lo necesitan, que son las más grandes, y las pequeñas están absolutamente muertas en eso. Y como eso, muchas otras cosas, lo que hizo Consuelo, las estadísticas de lectura, por ejemplo, los volúmenes de los mercados. Yo tengo estimaciones, y a veces me dicen, cada año las cambias. Claro, cada año las cambio porque es que son mías, no hay estadísticas reales de los tamaños de los mercados. Así es muy difícil progresar. Quizá, como digo, tengan que ser de arriba hacia abajo. Si hubiese una voluntad, un consenso hispanoamericano de hacer quizá de arriba hacia abajo, una colaboración entre ministerios,
En Colombia, por ejemplo, el gremio colombiano sí que tiene una estadística del tamaño del mercado. ¿Por qué? Porque obliga a sus agremiados a pasar estadísticas fiables. En el resto de gremios en América Latina se piden estadísticas, pero no hay una obligación. En Colombia sí hay un dato bastante duro del tamaño, por lo menos, del tamaño del mercado. No existe en el resto de América Latina. Habéis hablado de los problemas, pero también las ventajas. Apuntabas ahí un mercado donde está creciendo mucho el libro juvenil, donde la escolarización ha crecido mucho. Quiero decir, esto son muy buenas noticias. Es decir, estamos hablando de vivero de lectores. Por tanto, si hay más escolarización, por tanto, si el libro juvenil está en auge, quiere decir que tendremos en pocos años, en fin, mucho lector potencial adulto hay para colocación de libros, ¿no? Por tanto… Pues eso en el Fondo de Cultura tienen la experiencia. ¿Debería mirarse con optimismo o no? Porque os veo un poco como remisos, un poco ahí. Yo soy muy optimista y viene además un mercado que está por explotar, que es el mercado estadounidense. Está aumentando la escolaridad en Estados Unidos, el intercambio, digamos, es muy importante y creo que en ese sentido, tanto España como México, que son las industrias que más editan en el idioma, tendrán una enorme oportunidad de crecimiento. No sé cómo se estén desarrollando allí las empresas que ya se ubicaron en Estados Unidos, pero hasta donde yo entiendo, cuando trabajé en el Fondo de Cultura Económica, el crecimiento es exponencial. Y sí, es cierto, tenemos que ser capaces de servir a ese mercado más que utilizar otro verbo, pero yo insisto, el problema no es la edición es muy vital, hay una gran oferta de lectura. El problema es la distribución y hay alternativas que se empiezan a aparecer dentro del proyecto del libro editorial y las librerías, del proyecto del libro electrónico y las librerías electrónicas, que en el caso de México son absolutamente indispensables. Por hablar de un tema más concreto, en Brasil, que quizá no está en el ámbito de lo que hablamos, pero que yo conozco bastante bien, porque estoy a cargo de una empresa en Brasil, en Brasil se habla ya de cifras del 14-15%, muy superior al 8% europeo, de venta de libro a distancia, por mecanismos de e-commerce. En México no estamos llegando al 2% y es el mercado que lo tiene mucho más desarrollado. No tengo la más mínima duda que en México será el 6 o el 7 en poco tiempo, pero es que en Argentina estamos hablando de cero por muchas razones, ¿no? Pero no hay oferta. Porque tienen mejor distribución, porque probablemente tienen un rezago, digamos, no lo sé, sí, claro. Un rezago en la bancarización de la población. José Emilio Pacheco en algún momento me decía que incluso el libro electrónico iba a ser necesario por los espacios que habitamos, o sea, las casas ya no están tan grandes y ya no tenemos tantos espacios para ubicar nuestras bibliotecas. Y decía, bueno, creo que hasta yo, me dijo un poco antes de morir, creo que hasta yo voy a terminar comprando libros electrónicos porque ya no tengo dónde guardar los libros de papel en mi casa, ¿no? Claro. Muy importante, además de todos estos canales, es que pues haya un lector que esté por la labor. Es decir, cuando hablábamos del mercado de Estados Unidos, del mercado hispano, hablamos de 40 millones, ¿no?, de hispanohablantes. Sin embargo, no sé, tenemos ahí la competencia del gran, en fin, del primo de Zumosol estadounidense, que es muy atractivo. Es decir, que toda esa gente no se vea un poco pues atraída, ¿no?, pues por la cultura, por el relato, digamos, en inglés, y se abandone, ¿no?, el español. Ahí no sé si se está haciendo el esfuerzo suficiente en canales, en apoyo de librerías de libro en español. No lo sé cómo se está trabajando para que esos 40 millones no se diluyan en la potencia del inglés. Están aumentando su escolaridad y al momento de aumentar su escolaridad están también requiriendo muchos más libros en español. Y por otro lado, la verdad es que hablar español en Estados Unidos es una gran ventaja comercial. Sí, la estrategia tiene que ser diferente porque obviamente no podemos intentar replicar los modelos. Es decir, cuando el problema de distribución, que ciertamente sí es un problema en nuestros países del Río Bravo para abajo, pues en Estados Unidos no te explico. Aquello es carísimo y muy complejo. Hay que abordarlo desde otra forma. Lo de la escolaridad es muy importante porque ahí hay que abordar las bibliotecas escolares, por ejemplo, que en Estados Unidos son importantísimas. Eso se sigue existiendo, ¿no? Claro, complementado lo digital con lo físico, pero la biblioteca es todavía muy importante. En Estados Unidos sigue siendo algo muy importante.
efectivamente, pues por ahí hay que abordarlo Las seguramente. bibliotecas de condado. Las de Ellos condado, exactamente, son sí. importantísimas, tienen unos presupuestos altísimos de adquisición de libros, que por ejemplo, a diferencia de México, ellos compran muchísimas novedades. En México se compra para las bibliotecas municipales mucho más libros de catálogo, digamos, pero en Estados Unidos tienen un presupuesto especial para adquirir novedades, y ahí es donde hay una gran oportunidad para el libro en español. Definitivamente. La dificultad de lanzarse a un mercado, lo comentaba ayer Ilia, es decir, claro, yo tengo mi mercado a 10.000 kilómetros, ¿no? Y esto es muy complicado por todo. Me ha hecho ver, por ejemplo, otro día estuve en una editorial que es Fragmenta, que es una editorial que publica pues, muchos libros en catalán, de ensayo, que son pequeñitos, y me decían, bueno, nosotros en Hispanoamérica nos ayuda Kairos, sí, nos han presentado gente, nos llevan libros y tal, que aparentemente son editoriales que podríamos pensar que son competencia, porque ambas publican libros de ensayo, de espiritualidad, en cierta manera, y sin embargo colaboran en eso, ¿no? Ilia, tú ponías el acento en esta alianza internacional, en el colaboracionismo, que bueno, que es una palabra que además está muy de moda. Hay que apretar por ahí. Que se puede quedar un poco como en lo abstracto. Hay que apuntar por ahí, por supuesto, y como decía antes, no es algo que haya que crear, es algo que ya está funcionando. Ya te digo que hay en algunos casos con asociaciones, La Furia en Chile, con ANACLI en Colombia, o con Alianza Internacional, tal y como describía. Hay que apuntar para allá, yo creo que es un poco lo que decía antes, a grandes rasgos o de forma más sintética, y se puede profundizar, es encontrar esos mecanismos, esos puntos en común con editoriales chilenas, colombianas, mexicanas. No olvidemos que, como antes apuntaba José, están naciendo una serie de editoriales fantásticas, con una serie de inquietudes y con un nacimiento y con un objetivo inmediato de exportar y de estar en el mundo, o en este territorio de La Mancha. Bueno, esos puntos en común hoy en día existen, hoy en día hay los lugares donde encontrarse. A partir de aquí encontrar estos mecanismos en los que hablaba de derechos, hablaba de distribución de libros, hablaba de promoción de autores, ¿no? Cuando decían la dificultad de publicar autores de allá para aquí, ¿no? De allá para acá, que a veces es difícil arriesgarse. Bueno, pues entonces si ahí encuentras un punto en común en una publicación conjunta a nivel Hispanoamérica, de una promoción conjunta, de una compartición de muchas cosas, eso puede facilitar, por no hablar de un poco de maximizar la eficiencia del gasto, ¿no? En este sentido. Entonces, y paralelamente, mientras llegamos a eso que está funcionando, pues todos nos buscamos la vida con distribuidores, con editoriales, y a partir de aquí te puede ir como te puede ir, bien aquí o bien allá. Es decir, el distribuidor puede quebrar, el distribuidor puede dejar de funcionar, el distribuidor tiene que cobrar, las librerías pueden quebrar, en fin, en México todos hemos tenido sobresaltos sobre librerías, que de repente cadenas que dejaban de pagar. Entonces eso al final es un efecto dominó que te puede llegar a ti, y cuando además estás a 10.000 kilómetros, pues eso lo complica un poco más. En la Alianza Internacional yo he visto que tienen planes para Hispanoamérica, para África subsahariana, en fin, pero no ya de dinero, sino de promover, de establecer... Circulación de cultura, de hacer circular. Y luego de políticas públicas. Eso también es un punto muy importante en la Alianza Internacional. Es decir, hablábamos de lo más pequeño a lo más grande, ¿no? Entonces, intentar buscar también ese tipo de apoyo, ese tipo sí, es que llamarle subvenciones es como un poco pedigüeño, pero buscar ese apoyo institucional público global. Funciona porque estamos hablando de exportar libros, es decir, que bueno, es un negocio, pero también estamos exportando cultura, estamos, bueno, de alguna forma esto también empodera, ¿no?, al país en su conjunto y expande la cultura. ¿El apoyo institucional es suficiente, insuficiente a la exportación? Y cuando existe, absolutamente irregular. O sea, durante mucho tiempo los editores argentinos se beneficiaron de una subvención en el transporte aéreo de libros. Es decir, tenían subvención, que por cierto en España también existió, no sé si todavía existe algo así, pero creo que ya no. Claro, y eso era absolutamente necesario para la rápida respuesta al mercado. En México nunca hemos tenido nada de eso en absoluto, ¿no? Sí, hubo en los 50. ¿Sí? Bueno, en los 50. En los 50 sí, también. seguramente. Pero sí. También en el último año del sexenio pasado se compraron... sí hay como apoyos institucionales, pero son irregulares, inconstantes, y que aparecen en ocasiones. Yo coincido contigo, Consuelo, absolutamente en que el problema nodal es el tema de la distribución, porque definitivamente confío y vamos, en la capacidad de la industria para el tema de los contenidos, y creo que es el problema central. Pero lo que hablabas de las políticas públicas que son irregulares, tienes absolutamente toda la razón. Pero también creo que como industria no hemos luchado por eso, porque muchas veces nos hemos quedado en el que el gobierno tiene que comprar libros, ¿no?
Y en esas estamos, en todo el continente. Esto, como sabemos, está muy bien, pero eso también depende de muchas otras circunstancias. Estamos menos en otros temas, como por ejemplo los incentivos, que sí son estructurales, los incentivos fiscales al canal de distribución. En varios países de América Latina, donde no hay IVA a los libros, eso no necesariamente beneficia a la librería, porque la librería soporta IVA en todos sus gastos y luego no lo puedes trasladar en la facturación del libro. El que el gobierno definiera como que no es que no haya IVA, sino que el IVA tiene una tasa cero, implicaría que la librería pudiera soportar y a la vez recuperar eso, que no sé si estoy entrando en un tema muy fiscal y muy técnico, pero implicaría que la librería pudiera recuperar el IVA que soporta en sus gastos. Ese sería un incentivo tremendo. Sé que se ha intentado, luego se topa, pues hay que hablar con otros ministerios, que no son necesariamente el de Cultura. Es algo complejo, pero yo diría, en lugar de estar peleando todo el tiempo porque nos compren libros, que está muy bien, tengamos este consenso y peleemos también por lo otro, que sí que sería un apoyo estructural, no sujeto a irregularidades en la administración, ¿no? Sí, bueno, es que allí sí es un laberinto roto fiscal y la verdad es que yo también apelaría a la transversalidad de la que hablábamos anoche en los contenidos. En México hay un estímulo para producción de películas que en muchas ocasiones, si se pudiera alinear las películas que se adaptan de libros publicados, podría haber también allí estímulos complementarios. Pero ese es un diseño que tenemos que imaginar y por eso agradezco tanto la celebración de estos foros, Claro. de este foro en concreto, porque da la posibilidad de imaginar soluciones que en ocasiones no encontramos y que nos metemos en esos laberintos rotos sin solución. Uriol hablaba del libro como bien cultural, ¿no? Pues es increíble que cada miscelánea o reforma fiscal que tenemos en América Latina es un sinvivir para el editor. Recientemente pasó en Colombia, o sea, Colombia modificó el impuesto sobre la renta, el impuesto de renta de personas físicas, el IRPF, y hasta el último momento los editores estábamos con el Jesús en la boca porque iba para los libros y sí entró, por cierto, un aumento del impuesto sobre la renta para los empresarios culturales. Afortunadamente no entró el IVA para los libros, pero es que cada miscelánea fiscal en todos los países de América Latina es lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay ese consenso que luego, lo vamos sobreviviendo, pero como digo, es un sinvivir, ¿no? Capital simbólico que se transforma en capital económico que se debe transformar de nuevo en capital simbólico. Sí, justamente. En palabras de Bourdieu. En el tema de la distribución, que coincido que es el más grave, me temo que América Latina es heredera del mal sistema español. Es decir, en España, al revés de la mayoría de países europeos, no hay un sistema de distribución centralizado, dos grandes o tres grandes centrales logísticas. No hay la separación, o no hay en todas partes la separación de lo logístico con lo comercial. Y yo creo que esto es una cosa que se ha reproducido mal en América Latina. No quisiera, por lo menos por mi parte, pero creo que coincidiréis, no quisiera que nos quedáramos con la idea de que somos pesimistas o todo lo contrario. Creo que si hablamos de esto, es precisamente porque pensamos que aquello tiene un potencial enorme. Creo que ha habido consenso en eso y quizás sea el momento de incidir en esos puntos para que realmente el 2030 sea lo que todos queremos. Y de aprovechar lo electrónico. Y aprovechando lo electrónico, claro. Bueno, pues la electrónica del rock maléfico está aquí pitando. Bueno, hemos llegado al límite horario. Como decíamos, bueno, no pretendemos agotar los temas, sino generar conversación. Han salido aquí muchos hilos de los que también se puede ir estirando en estas reuniones de café para seguir profundizando en ellos. Vamos a dejar aquí estas jornadas de la mañana. Dos temas. Uno, reemprendemos por la tarde a las 4 con una mesa titulada ¿Por qué vende un libro que vende? Y les quiero insistir en el acto de esta noche a las 10 en el Cine Verdi, en la calle Verdi. Es un acto exclusivo para la gente, para ustedes, para la gente de Edita. No nos queremos hacer los interesantes, pero es que por unas cuestiones legales que mañana ustedes podrán entender, no podemos explicarles exactamente en qué consiste ese pase privado del Verdi, pero les aseguro que vale mucho la pena. Es una oportunidad exclusiva para la gente de Edita, solamente tienen que llevar la acreditación y presentarse en el Verdi a las 10 de la noche. Gracias y hasta la tarde.